Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y ahora dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor por su palabra. En el día de hoy daremos conclusión a la serie de mensajes que nunca faltará el pan. Hoy será el último mensaje. Hemos estado creyendo, estuvimos por 21 días, ¿verdad? Creyendo por la provisión de Dios en cada uno de nosotros, creyendo que no escasea el pan en nuestra mesa. Dirigimos toda la línea de pensamiento de lo que dice, ¿verdad? Y fue el verso base, el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el verso 9, donde dice que aquella tierra prometida por Dios, en una descripción de esa tierra era un lugar donde no se comería el pan con escasez. No se comería el pan con escasez, número 1, y número 2 dice, donde no faltará nada. ¿Por qué no entré en otras descripciones de la tierra, aunque nos hemos centrado en el hecho de que habían unas cosas que se iban a manifestar en específico en ese capítulo, que se dijo en ese capítulo, ¿verdad? Y las tocamos en medio de la serie de pensamientos, pero no abundé en el resto de la descripción, porque más adelante podemos entrar en cada una de ellas. Nos centramos solamente en ese hecho de lo que es la provisión, lo que era el pan. Y por las semanas pasadas específicamente nos centramos en ese capítulo 8 de Deuteronomio, pero en el verso 1 y en la peculiaridad de que cuando entraras a la tierra tendrías que vivir por la palabra de Dios, seguir la instrucción de la palabra de Dios, y cuando seguías la instrucción de la palabra de Dios, y por supuesto se manifestaría el aspecto de la provisión en abundancia de Dios, tendrías que hacer 4 cosas. Y las estuvimos mirando por las semanas pasadas. Dice la palabra del Señor en ese verso 1 del libro de Deuteronomio: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados, entréis y poseáis. Miramos un poco sobre el aspecto de lo que era poseer, miramos un poco sobre el aspecto de lo que fue multiplicación y miramos todo esto, muchos de los ejemplos utilizando la vida de Jesús, la vivencia de Jesús y momentos históricos con Jesús. Miramos la semana pasada el aspecto de lo que es el ser vivificado y la vida, ¿verdad?, que proviene específicamente del pan de vida, la vida que proviene específicamente de Jesús. Y culminé la semana pasada trayendo el hecho que dejé para lo último el aspecto de entrar, para que entonces tuviera un valor adicional. No comencé entrando con el mensaje de entrar para exponerte a lo que entraría, sino que te di a conocer a todo lo que ibas a entrar, que era la multiplicación, que era la vida, que era cómo poseerlo, para que entonces hoy, en el final de esta serie de pensamientos, entonces toquemos el aspecto de lo que es entrar. En el diario devocional miramos y vimos que cuando se refiere a entrar, y hoy vamos a entrar en algunos detalles sobre eso, pero cuando se refiere a entrar, se refiere al hecho de poder alcanzar algo, pero no solamente el poderlo alcanzar, es que cuando lo alcances puedas permanecer. Y el resto del mensaje por los próximos 30 minutos, lo que vas a escuchar de mis labios es esa descripción del permanecer. Si algo ocurre en la vida del creyente es que inicia muchas cosas, como hablábamos ahorita del aspecto de los cambios, inicia muchas cosas, pero en pocas de ellas entonces permanecemos. Y hay unas que definitivamente no nos podemos comprometer, hay unas que definitivamente tenemos que entrar, y cuando entramos tendremos que literalmente permanecer. Mi declaración en el día de hoy es que puedas permanecer. Como punto de partida, acompáñame al libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 6. Capítulo 6, el verso 60. La semana pasada estuvimos tocando varios versos de ese capítulo, muchos versos de ese capítulo, y dentro del capítulo vimos la expresión de los discípulos al final. Ahí lo que vamos a estar leyendo de la dura palabra que estaban recibiendo.
Yo no sé si recuerdas, pero mira lo que dice la palabra del Señor. Al oírla, al oír toda la palabra que estaban recibiendo, la descripción que estaba haciendo Jesús y la descripción que hacía Jesús específicamente para acercarlos a Él. Yo soy el pan de vida, yo vengo del cielo. La voluntad de mi Padre yo la vengo a cumplir. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que ha puesto en mi mano, que no se pierda. Todo esto surge antes de estos versos. Los vimos la semana pasada. Y llega el instante que la gente que andaba con Jesús y que quizás no andaba con Jesús por lo correcto, como lo estuvimos viendo, entonces llegan a este estado y dice, al oírlas, las palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y no abundé mucho en eso la semana pasada, ya habíamos adelantado en el mensaje, fue el final del mensaje. Pero me pregunto en el día de hoy, ¿cuándo llega el momento de tu vida que evalúas una palabra como dura? ¿Cuándo llega el momento de tu vida que la palabra es dura? Es tan dura que no la quieres oír. A mí me resulta complicadísimo. Ahora está hablando el Salvador, ahora está hablando el hombre que hacía milagros, que hacía señales, que la gente lo seguía por lo que hacía. Y no se acercaban realmente, como decíamos la semana pasada, por la dirección que daba completamente hacia Él. Y ahora cuando Él comienza a traer claridad en la vida de la gente, que más allá de lo que Él hacía, lo tenían que seguir por quien era Él. Ahora esa palabra se convertía en una dura. Una tan dura que no se podía oír. La palabra dura en nuestra vida siempre será una palabra que nos quiera acercar a Dios. Pero mientras más nos tengamos que acercar a Dios, más ajustes tendremos que hacer personalmente hablando, y a esos ajustes no estamos dispuestos a pasarlo. Prefiero no escucharla para no tener que aplicarlo. Eso es lo que le pasó a esta gente. Y mira lo que dice entonces. Voy a brincar porque no leer todos los versos, lo vimos la semana pasada, pero brinco al verso 66 y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. La mayoría de la gente escucha una dura palabra, y cuando escucha la dura palabra que no quieren escuchar y no quieren aplicar, ¿qué es lo que pasa en su vida? Vuelves atrás. Vuelves atrás. No hay forma. Esto es como que 2 más 2 es 4. Y yo te lo aseguro. Es que la gente dice, no se puede garantizar nada. No, esto yo te lo garantizo. Escuchaste una palabra, la aplicaste, la viviste, y llegó el día que la dejaste de vivir y ya no la quieres escuchar. Lo que hace es que vas para atrás. Lo que sucede es que vas para atrás. La gente prefirió alejarse de Él. La gente tuvo como reacción el ir para atrás en vez de realmente permanecer en lo que Jesús estaba enseñando. Ahora te pregunto en el día de hoy, porque lo estuvimos viendo en mensajes pasados, si no fue la misma reacción, si no fue la misma reacción constante que tenía el pueblo de Israel en el desierto. El deseo de volver atrás. Allá comíamos pescado de balde, allá comíamos pan hasta saciarnos, ¿recuerdan? La misma reacción que se tiene al exponernos incorrectamente con lo que hace Dios. Hoy, como te dije, miremos la importancia, más allá de entrar, aunque hablaremos de entrar, a la importancia de permanecer. Ahí mismo en el libro de Juan, como te decía hace un rato, Jesús insistía en el aspecto de permanecer, y el mensaje del permanecer, el permanecer en Él, fue lo que hizo que estos hombres consideraran esa palabra dura, y fue lo que hizo que estos hombres, en vez de seguir con Él y poder seguirle, entonces volvieran atrás. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en el libro de Juan, el verso 25. Y hallándola al otro lado del mar, esta fue la historia que vimos la semana pasada, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciaste. Pero mira el verso 27, que fue la instrucción que le dio. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Permanece. Trabajes por lo que perece. Trabaja por lo que a vida eterna permanece. No quiere decir que trabajarías
porque la vida eterna fuera más adelante y fuera en un futuro, Él le estaba diciendo, desde ahora, trabaja en lo que yo te estoy diciendo, y si trabajas por lo que yo te estoy diciendo, permanece. Vas a vivir vida eterna desde hoy, desde aquí, desde ahora. Haz lo que tienes que hacer, no trabajes por lo que perece, trabaje por lo que permanece, por la comida que a vida eterna permanece. Y dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Trabaja por lo que permanece. Pues está bien, enséñanos a obrar, enséñanos a trabajar para poder permanecer. Cree. No vas a poder accionar si no crees. Cree y funciona. Cree y vive. Jesús le está diciendo, permanece. Y una vez más la reacción de la gente fue volver atrás. Cuando se nos exige permanencia en muchas de las cosas, lo que tendemos a hacer es volver atrás. Mira lo que dice el verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, estas fueron las palabras que chocaron. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí. ¿En mí qué? En mí permanece. El que disfruta de esto, permanece en mí. Como punto de partida te digo, y esta es la base sólida con todo lo que te puedo enseñar, pero con esto es suficiente. Si en algo tienes que permanecer, es en Él. Yo te voy a enseñar varios principios en el día de hoy, pero no te vale de nada el practicar los principios que te enseñen el día de hoy si no permaneces en Él. Permanece en mi carne, permanece en mi sangre, permanece en el sacrificio vivo de la cruz. Él estaba adelantando lo que habría de suceder. No fue solo suficiente para permanecer. Estos hombres decidieron volver atrás. El que come de mi carne y bebe de mi sangre en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Tú quieres vida? ¿Y quieres la vida de Dios? Permanece en Él. Yo creo que con eso es suficiente. Pero entremos en un poco de detalles de lo que se está refiriendo Jesús cuando le habló a esta gente y cuán duro podía ser para ellos que entonces su reacción fuera volver atrás, preferir el volver atrás. Vemos a Jesús y lo miramos en mensajes pasados, cómo entra en una comparativa con lo que sucedió en el desierto, porque esta gente le trae el ejemplo del desierto. Le trae el ejemplo de provisión del desierto. Ellos experimentando quizás una provisión de continuo en su vida, pero la provisión que parecería de continuo en su vida, la realidad era que no estaba diseñado para eso. Más grande que la provisión del maná, que venía de continuo en la vida, era el Dios que proveía el maná y que le daba la capacidad, una vez más, de lo que hemos estado hablando, para entrar entonces a la tierra donde no comerían pan con escasez, donde Dios le daría la capacidad para entonces producir el pan. De la misma forma que provee aquí, pero hasta cierto punto había una limitación, y voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir. Ahora en la tierra prometida, Dios los capacitaría para que la comieran en abundancia, les daría el poder para poderlo producir, pero no solamente para poderlo producir, sino para poderlo administrar, como vimos las semanas anteriores. ¿De qué te vale producir y no saberlo administrar? Y entra en los ejemplos. Cuando Jesús se refiere al aspecto de permanecer, para mirar un ejemplo que también sucedió en aquel tiempo y en aquel momento, Él se refiere a permanecer en tres cosas. Pues yo voy a tocar tres cosas de ellas. Número 1, permanecer en un lugar. ¿Cuántas veces se nos hace difícil a nosotros permanecer en un lugar? Yo le pido a Dios que si tú has decidido que esta sea tu iglesia, tú permanezcas. Que permanezca. La gente podría catalogar un mensaje como lo que yo te estoy diciendo ahora como uno manipulador por el tan solo hecho de quererte tener. No, si el que le conviene que estés es a ti.
a nosotros nos conviene estar en lugares. Y uno de los lugares que nos conviene estar es en la casa de Dios. Lugares que nos conviene permanecer es en la casa de Dios. Número 2, Él está diciendo, vas a tener que permanecer en una relación. Y aunque vamos a hablar un poquito más adelante en otro aspecto, en esto, en el hecho de la relación, yo quiero que todos lo gires en este instante en lo que te decía de Jesús. No hay relación más grande que cada uno de nosotros debamos permanecer que es la relación que tenemos con nuestro Padre, que es la relación que tenemos con Dios. Y número 3, hay que permanecer, tendremos que permanecer en un estado de expectación. Tendremos que permanecer en un estado de expectativa. Hay veces que el creyente pierde la expectativa. Muchas veces pierde la expectativa en Dios. Llevamos una vida de costumbre. Llevamos una vida tan en automático que pensamos que tenemos expectativa, pensamos que tenemos fe. No necesariamente es así. Y Jesús ahora le está diciendo, al hablar de permanecer, le dice, tendrás que permanecer, número 1, en un lugar, tendrás que permanecer en una relación y siempre tendrás que permanecer teniendo una expectativa. Y como punto de partida, y lo menciono una vez más, es el lugar que te acerca a Dios, es la relación con Dios y es la expectativa que tienes de Dios. Amén. El viernes tenía una cena con unos amigos y es imposible no estar compartiendo y que mencionen la palabra de Dios. Y surgió un tema muy interesante. Hablábamos del hecho, y no voy a traer detalles, ¿verdad?, en medio de la conversación, pero hablábamos del hecho de cómo quizás exponernos a ciertas cosas en la vida, si al exponernos quiere decir que porque me expuse, ahora tendría que vivirlo. Voy a explicar. Yo decía, no necesariamente porque te expongas a algo, vas a tener que vivir ese algo. Pero después yo me iba más allá y decía, ¿y si Dios quiere que me exponga para que lo conozca y me pueda desarrollar y me pueda exponer? Y comenzó el debate. Y comenzó, como digo yo, nos ponemos a filosofar. Y de inmediato, pues surge la famosa frase que la estuvimos viendo, ¿verdad?, en las semanas pasadas. Y hoy quiero hablar un poquito sobre eso, el aspecto de las uvas. ¿Se recuerdan el mensaje de las uvas? Se recuerdan, ¿verdad? Y aquellos que tienen un poco de conocimiento de la palabra del Señor, el momento en que Moisés envía unos espías a que pudieran ver la tierra, a que pudieran analizar la tierra, sabiendo que era una tierra buena. Ahora Moisés los expone a que entraran en un análisis, si era buena o era mala, cuando definitivamente de parte de Dios tendrían la promesa de que era una tierra buena. Pero viendo que la tierra era buena, aún así la manda a espiar, la manda a analizar. Y en el análisis van 12 hombres. Y de estos 12 hombres, dice la palabra del Señor, que hubieron 2 que cargaron del fruto de la tierra. Pero la pregunta es, ¿cuántos entraron? 12. ¿Cuántos la cargaron? 2. ¿Cuántos se expusieron a la tierra? ¿Cuántos vieron la tierra? ¿Cuántos probaron lo que había en la tierra? 12. Pero no porque entraron, vieron y probaron, quisieron permanecer. Creo que dice la palabra del Señor en el libro de Números, el capítulo 14. Números, el capítulo 14. Yo pensando, me ponía a pensar que para poder entrar, y quizás toco un poco del aspecto de lo relacional, para poder entrar en aquel momento, todos tendrían que ponerse de acuerdo. Y esa frase surge de aquella mesa. Para poder entrar en aquella tierra,
solamente para poderla expiar, para poder analizar lo que había, se tenían que poner de acuerdo. ¿Se pusieron o no se pusieron de acuerdo? Entraron, la vieron. Ahora tendrían que salir para volver a entrar. Ya me estoy adelantando al mensaje. Pero cuando volvieran a entrar, era para permanecer. Y ahora tendrían la gran labor de convencer, no a 12, a un montón de gente de entrar para permanecer. Si dio trabajo con 12, imagínate al montón de gente. Pero hubieron dos tipos que se pusieron de acuerdo, hubieron dos tipos que siguieron la instrucción, y cuando Moisés les dijo, esfuércense para traer del fruto, cargaron el fruto, estoy seguro que probaron del fruto y esperaron, como te voy a mostrar en el día de hoy, para poder entrar y para poder permanecer. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Números, el capítulo 14, el verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mira lo que dice el verso 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora mira la promesa que tiene este hombre. Yo lo meteré. Pero ¿dónde lo iba a meter? ¿En la tierra donde qué? Donde ya le había entrado. Nosotros queremos que Dios nos ponga en lugares que nosotros mismos no estamos convencidos que queremos entrar. Padre, dame este negocio. ¿Tú sabes todos los permisos que tienes que sacar? Padre, dame este negocio. ¿Tú sabes toda la burocracia gubernamental que hay? Dame este negocio para ser rico. Y manejas lo poco que tienes. Y queremos entrar y queremos que Dios nos entre en lugares que nosotros debemos de analizar. Si queremos entrar, si verdaderamente queremos entrar. La promesa de Dios era entrarlo a un lugar, entrarlo, porque tuvo otra mentalidad, porque tuvo otro tipo de vida, porque tuvo otra reacción. Entrarlo a la tierra donde entró, donde Él mostró que realmente quería hacerlo, donde Él demostró que realmente le creía a Dios sobre todas las cosas. Caleb recibe una promesa. Una promesa que te tengo que decir que para que se manifestara pasaron 45 años. Y ahora te pregunto en el día de hoy, si tú pasarías 45 años permaneciendo por un lugar, si tú pasarías 45 años permaneciendo en una relación, y si tú pasarías 45 años con la expectativa de que Dios te había prometido algo que hasta el sol de hoy no lo has visto. Y que no es que no lo has visto por fe, es que entraste, lo tuviste y lo viviste, y ahora, a los 85 años, todavía
no se ha manifestado en tu vida. Dile al hermano que está a tu lado, y a mí no me gusta hacer esto, por ahí siento tanta. Dile al hermano que está a tu lado, permanecer. Yo no hago eso como predicador, pero permanecer creyendo por 45 años. Una vez más, no permanecer creyendo por una ilusión. Permanecer creyendo por la agüita como yo le dije en aquel mensaje, el ubón. ¿Se acuerdan? El ubón que probaste y ahora no lo tienes. Y el problema es que no lo tienes, no porque tú no querías tenerlo, porque la mayoría no lo quiso tener. Pero Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida al que le dio la promesa. Y aun cuando aquella gente determinó no vivirla, había una distinción para él por el tan solo hecho de permanecer, porque estoy seguro que la quería, porque estoy seguro que lo tenía muy claro, porque estoy seguro, Carlos, ¿por qué estás tan seguro? Porque leí la Biblia que tú también lees y él decidió permanecer en una relación que él sabía que al apóstol a la larga lo que significaba era conquista. Él decidió seguir a Moisés, pero no solamente decidió seguir a Moisés, él andaba con un hombre que tenía una promesa de parte de Dios que era de conquista, y al andar con ese hombre significaba que en su momento habría que batallar, habría que esforzarse, habría que hacer lo que habría que hacer, pero cuando se hiciera iba a tener lo que Dios había determinado para su vida. Había un lugar más grande, había un momento más grande para él, y él se atrevió a creer, y no solamente a creer, se atrevió a permanecer por el lugar. Y hoy yo vengo a decirte que entres en el análisis, que entres en tu pensamiento, si hay un lugar que te hace permanecer, si hay un lugar que te hace creer, un lugar que a lo mejor experimentaste, un lugar que a lo mejor creíste, un lugar que a lo mejor viviste, pero el espíritu diferente es lo que hace que al experimentar ese lugar tú permanezcas. Hubo gente que entró y que definitivamente lo vivió, que definitivamente lo vio, pero las circunstancias a su alrededor eran más grandes que la promesa de Dios en su vida. Esa gente definitivamente, aunque se expusieran, no lo iban a vivir y mucho menos iban a permanecer. Si permanecieron en el error de creer que podían experimentar una bendición, pero como te dije en mensajes pasados, una bendición que a la postre, a la larga, les traería la muerte. Yo no quiero ser de los que caminan en el desierto pensando que Dios los está bendiciendo para que se extingan. Yo quiero ser de aquellos que caminaron pensando que más adelante había una victoria determinada por Él, que más adelante había una promesa de parte de Dios para su vida, y que si la probaron y que se la vieron, no importa lo que pase, no importa el tiempo que pase, ellos iban a permanecer. ¿Cuál es el lugar que te hace permanecer? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué es lo que te hace permanecer? Una vez más, ¿cuál es la relación que quizás tendrás que permanecer? Por eso te dije desde el principio que la relación más grande, que tuvieras consciente que la relación más grande a permanecer es la relación con nuestro Dios. Pero habrán relaciones que te tocará luchar para poder permanecer. Habrá relaciones que te tendrá, que tienes un negocio, que hay una sociedad y comienzas a pelear con tu socio. Oye, de vez en cuando tendrás que bajar los ánimos, vas a tener que guardar tu mente, vas a tener que pedirle a Dios, porque a lo mejor tendrás que permanecer, y para poder permanecer vas a tener que pedirle a Dios porque hay una promesa más grande y quizás tienes que permanecer en esa relación. Vamos más allá, la familia, hay veces que no queremos permanecer en una relación familiar por el tan solo hecho de lo que está sucediendo. Yo no te voy a decir que vas a soportar lo que no tienes que estar soportando, pero muchas veces no queremos soportar, queremos salir corriendo cuando la promesa a lo mejor es con esa persona que Dios puso a tu lado, que vas a tener que hacer, que vas a tener que luchar, que te vas a tener que esforzar y que va a tener que ser la inspiración suficiente en tu vida de parte de Dios para poder conquistar la promesa que ha dado para ti, y entonces puedas permanecer. Yo sé que yo estoy predicando mejor de lo que tú puedes estar celebrando este mensaje. ¿Cuántos meses llevamos aquí ya? Esa me la copié de Toriel. ¿Qué relación te hace permanecer? Si todos nosotros tenemos un amigo que cuando escuchamos nos motivamos. Yo sé dónde yo tengo que ir, donde quién tengo que ir para que me diga las palabras para. A veces yo salgo de este servicio y digo, estoy con Carlos, y digo, oye, el servicio estuvo bueno. Y él, todos. Me dice, todos.
Cuando yo digo, bueno, es que no hubo feedback, no hubo esto, lo otro, el mensaje estuvo bueno. Y dice, todos. Tipo que te inspira. Usted tiene que permanecer en una relación así. Yo digo esto por traer un ejemplo. ¿Qué relación te hace permanecer? Es más grande que cualquier relación. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué expectativa tienes? No solamente de Dios, ¿qué expectativa tienes de tu vida? ¿Cuán expectante tú estás de lo que puede suceder en tu vida que te haga permanecer? ¿Qué hay? ¿Qué hay que te haga luchar? ¿Qué hay que te haga creer? ¿Qué hay? Carlos, Dios, sí, Dios da la promesa, pero hay una uva. ¿Qué hay en tu vida que te haga permanecer? Es lo que dice el libro de Josué para ir cerrando en el día de hoy, el capítulo 14. El verso 6 al verso 13, unos versos muy conocidos, poderosísimos. Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante ¿a quién? A mí y a ti. Ahora mira, el permanecer en una relación, ya había llegado el tiempo de conquista, y ahora Caleb se junta con su amigo Josué y le dice, hey, tú sabes lo que dijo Moisés de parte de Dios. Tú sabes lo que dijo de ti y de mí. Y lo que dice el verso 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, ¿cómo qué? Como lo sentía en mi corazón. Las noticias que él trae en aquel instante eran las que sentía en el corazón. Así que el corazón de aquella gente no estaba alineado con lo que tenía que suceder, era el corazón de él. Era el corazón de él alineado al espíritu, por eso destaca que tiene un espíritu diferente. Y me lo dice la palabra del Señor. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, que fue lo que estuvimos viendo los versos anteriores, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y mira lo que dice el verso 11. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Por menos que eso. Dos o tres de ustedes llegan a las 3 de la tarde, se tiran en ese sofá y no se levantan hasta el otro día. El otro día me ponía a analizar y digo, yo cumplí 40 y me empezó a doler todo. Y entonces lo comento y viene alguien y me dice, a los 40 es que empiezan los achaques. Este tipo tiene 40 años, ahora tiene 45 y dice, tal era mi fuerza en aquel momento, son mi fuerza ahora, pero mira el detalle una vez más. Tal ahora es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Una de las cosas que nos impide experimentar por completo la promesa de Dios en nuestra vida es el amarrarnos tanto a la expectativa que no podremos salir de ella cuando estamos viendo al frente donde ya nos toca entrar. ¿Me expliqué? Él dice,
Tal son mis fuerzas ahora. ¿Para qué? Para salir. Pero después que saliera, ¿qué iba a hacer? Entrar. Ahora tendría que abandonar un sueño para hacerlo realidad. Hay gente que se queda soñando. Y si lindo es permanecer soñando, si lindo es permanecer en la expectativa, más lindo es cuando estamos al frente, renunciar a ello, ponernos las botas y hacer lo que hay que hacer para poder entrar. Y eso es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy. Que permanezcas creyendo, que permanezcas teniendo una expectativa, pero tiene que llegar el instante que ya eso está al frente tuyo y lo que requiere de tu vida es un poco de esfuerzo. Lo que requiere de tu vida es que te atrevas a conquistar. Lo que requiere de tu vida es que con las fuerzas que un día tuviste, que definitivamente ahora salgas de eso y entres a lo que Dios tiene para ti en el nombre poderoso de Jesús. Él está diciendo, yo estoy listo para entrar, yo estoy listo para poderlo hacer. Siempre la clave estará, escucha bien, en nuestra vida, de cómo voy y cómo vengo. Él fue en victoria y viró en victoria. La gente no creía en victoria, permaneció en victoria. Y cuando le tocó volver, ¿qué dijo? En victoria. Y cuando regresó, en victoria. Es como vas y cómo vienes. Analízalo. Es como vas y cómo vienes. Verso 12, dame pues ahora este monte de cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste aquel día que los ananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Verso 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Ese monte estaba en los planes de Dios. Ese monte era la promesa de Dios. Ese monte era definitivamente para él. Y como era para él, él tuvo la confianza de pedirlo. Como era para él, definitivamente, tuvo la confianza de poder pararse frente a su amigo y por una palabra dada por Dios, poderse exponer a él. Esa palabra entrar y permanecer, y con esto voy a cerrar. A lo que se refiere es como yo creo que todos nosotros debemos de manejar nuestra vida. Y él se está refiriendo al hecho de que debemos de vivir nuestra vida, y así dice el original, ir a escala. El permanecer, escucha bien, el permanecer por el lugar, el permanecer por una relación, el permanecer con una expectativa es para que nuestra vida vaya a escala. Y decía, rayete, escala. Dame más. Yo le decía al Strong, dame más. Que escala. Pero mientras oraba, lo que recordaba era un momento de construcción. Y cómo los arquitectos tienen que poner una gran obra, una obra gigantesca, que algún día se verá físicamente, la tiene que poner a escala. Los tamaños están en los planos. Aquí hay un ingeniero que sabe de esto. A escala. El tamaño está ahí. A escala. El arquitecto, cuando hace todo el edificio, que diseña el edificio, le va a pasar al ingeniero para empezar la construcción, está en el plano. El tamaño está ahí. ¿Es aquello? No, está a escala. Cuando se piensa una construcción para inspirar a la gente, ¿qué se hace? Una maqueta. Y la maqueta se hace a escala. ¿Es igual de grande que termina la construcción? No. ¿Cómo es? El tamaño. Pero el tamaño va a ser lo que ves aquí, va a ser lo que ves a escala. Así nosotros debemos caminar la vida. Nosotros permanecemos por el lugar, en la relación, permanecemos con la expectativa
de que lo que es tan grande de Dios para que se manifieste, yo poco a poco tendré que ponerlo en mi pensamiento a escala. A escala. Porque si no lo pongo a escala, lo que voy a traer es la expectativa de la construcción final, y la construcción final se tarda. Y como la construcción final se tarda, desespero. Yo mejor camino cada día a escala, permaneciendo, creyendo que cuando vea la construcción final le puedo dar toda la gloria a Dios por lo que hizo desde el día 1 en mi vida. Y eso es lo que yo declaro para ti en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo que declaro en el nombre poderoso de Jesús es que en el día de hoy vas a permanecer creyendo, pero vas a permanecer creyendo por lo de Dios. Te vas a fijar por la promesa de Dios, vas a vivir por la promesa de Dios, y parecerá tan grande y tan grande en tu vida que tendrás que meterte en tu pensamiento el plano a escala. ¿Y por qué a escala? Vas a ir funcionando, vas a ir funcionando, vas a ir funcionando, y entrarás y probarás un poco, y entrarás y verás un poco, pero cuando salgas vas a tener la misma expectativa, la misma expectativa, la misma expectativa, la misma expectativa que te requerirá salir una vez más para entonces poder entrar a la construcción final que Dios ha hecho para ti en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie.